Dios les bendiga y muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico que realizamos lunes tras lunes aquí desde mi hogar, ¿verdad? Pero a nombre de la Primera Iglesia Bautista de Cupey, allá en la urbanización Venus Garden, en el área de Cupey, en San Juan. Así que sean todos bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Qué bueno que están ya conectaditos por ahí pendientes para compartir con nosotros en esta hermosa noche. Así que tenemos un estudio bíblico, al igual que cada lunes, para compartir con ustedes. Esperamos que sea de su disfrute, que pueda usted aprender muchas cosas nuevas y que pueda también aportar y compartir con nosotros. Por ahí estamos. Hoy el estudio bíblico que vamos a estar haciendo en esta noche es, vamos a estar estudiando una de las parábolas de Jesús, la parábola del sembrador, ¿ok? Durante el día siempre me gusta algún tipo de promoción y la envío, ¿verdad? También a los diferentes grupos para que usted sepa más o menos de lo que vamos a estar hablando en los estudios bíblicos. Hoy estuve demasiado ajorado. Tuve que ir a la iglesia a hacer unas cuantas cositas, tuve que terminar de preparar el estudio bíblico, que me faltaban unas cuantas cosas más, un par de reuniones que tuve y más una clase que tuve del seminario, así que no me dio tiempo de preparar la promoción, así que por eso quizás el estudio bíblico es para usted una sorpresa, que siempre si usted, ¿verdad?, está en los grupos a los cuales yo siempre le envío el estudio bíblico, o una de las personas con las cuales yo siempre le comparto el enlace, también le llega la promoción y ahí usted tiene una idea de lo que vamos a estar hablando el lunes por la noche. Así que hoy no pude hacerlo, pero nada, de vez en cuando es bueno sorprender a las personas. Así que vamos a estar compartiendo la parábola del sembrador. Vamos a ir poco a poco por esa parábola, que hay tantas cosas interesantes que podemos sacar de esa parábola y que podemos aprender muchas, pero que muchas cosas. Saludamos también a Enna Matei, que está por ahí ya conectada también con nosotros, ¿ok? Están ahí en una conversación profunda ahí en el chat. Así que saludos, Edna, Dios te bendiga. Y nuestra hermana Laura Concepción también, Dios te bendiga y bienvenida, Laura, a compartir con nosotros en esta hermosa noche. Así que comenzamos en esta hora. Déjeme por aquí ir comenzando para lo que vamos a estar hablando en esta noche. ¿Ok? Antes de hablar de la parábola directamente, de esta parábola en específico, la parábola del sembrador, déjeme estar claro, ¿verdad? Que usted comprenda muy bien cuando hablamos de parábola de lo que estamos hablando, ¿ok? Las parábolas, ¿verdad? Para efectos de definición, las parábolas son narraciones breves hechas por Jesús para extraer una enseñanza moral ante diferentes situaciones. Las enseñanzas con frecuencia las enseñaba él con frecuencia porque se podía recordar fácilmente y se aprendía mucho mejor, ¿ok? Una parábola no es otra cosa que una historia que se comparte para tener una enseñanza, un mensaje moral, ¿ok? En lugar de simplemente enseñar algo directamente, dar esa enseñanza directamente, se contaba una historia y esa historia en su contexto de una forma u otra traía esa enseñanza. Y eso funciona mucho, créame, eso funciona mucho. A veces uno le puede explicar mil cosas, pero cuando uno se lo dicen a través de una historia, es mucho más efectivo. Está comprobado, ¿verdad?, en los procesos educativos, que a través de métodos como el de la narración se puede lograr que la persona retenga más información y que a veces hasta entienda mejor la información, la pueda asimilar mucho mejor. Y Jesús era un experto en esta técnica de la narración. De hecho, esta parábola del sembrador es parte de un sermón, el sermón de la montaña, el sermón del monte, un sermón que él desarrolla en un momento dado. Y en ese sermón él menciona, no recuerdo bien, que son como 6 parábolas dentro de ese sermón, de esa predicación que él desarrolla en ese lugar. Y una de esas narraciones, una de esas parábolas es la parábola del sembrador. O sea que Jesús en ese sermón, en esa predicación, no solamente utilizó una narración, utilizó como 5 o 6 narraciones en una misma predicación, en un mismo sermón, para tratar de llevar el mensaje que quería comunicar. Vuelvo y repito, es una técnica muy importante para toda persona que predica, que desarrolla o escribe sermones. Es una técnica que siempre es bueno practicarla y que es muy efectiva. A veces no, dependiendo, ¿verdad?, la temática del sermón o la temática de lo que se va a predicar, pero en ocasiones
no se utiliza, pero siempre es bueno, ¿verdad? Tratar de utilizarla de una forma u otra. El domingo pasado yo estuve predicando y utilizamos dos historias para dentro de la predicación para llevar el mensaje que teníamos para el domingo pasado. Así que, y siempre la gente recibe de una forma mucho más fácil y más agradable, ¿verdad? El mensaje cuando viene de una forma narrada. Así que es bueno explicar esto, ¿verdad? ¿Por qué Jesús utilizaba tanto lo que son las parábolas? Porque es una técnica muy, pero muy efectiva y que muchas veces nosotros tenemos que aprender a utilizarlas. A veces nuestros abuelos las utilizaban mucho. Nuestros abuelos a veces querían enseñarnos algo y siempre nos contaban una historia sobre algo. Y quizás no nos dábamos cuenta y posiblemente ellos mismos al hacerlo no se estaban ni siquiera ellos mismos dando cuenta que estaban utilizando una técnica muy importante para poder llevar un mensaje. Así que es algo muy efectivo. Y es lo que vamos a estar discutiendo en esta noche. Dentro de esa técnica que utilizaba Jesús en varias ocasiones y que fue tan efectiva en el uso que él le dio, vamos a utilizar la parábola del sembrador para ver cuál es el mensaje que Jesús nos tenía a través de esta parábola y ir aprendiendo ciertas cositas en esta hora. ¿Ok? Así que vamos a seguir por aquí rapidito. ¿Ok? El porqué de las parábolas, como ya yo expliqué, ¿verdad? En mis propias palabras, lo que significaba una parábola y lo que representaba dentro del ministerio de Jesús el contar parábolas, el narrar historias, que no es otra cosa, ¿verdad? Contar parábolas es narrar historias para tratar de llevar un mensaje. Pero ¿por qué Jesús las usaba tanto? Claro, vuelvo y digo, yo lo expliqué desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque ahora a la distancia sabemos que son efectivas, ya se han hecho estudios al respecto y mucha gente utiliza esta técnica de narración. Pero desde la perspectiva bíblica, ¿por qué parábolas? ¿Por qué Jesús utilizaba parábolas? Dentro de esta misma parábola del sembrador, en un momento dado los discípulos le cuestionan y le preguntan. Y ahí en esos mismos pasajes, en esos versículos, vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Dios te bendiga, Iris. Qué bueno que estás por ahí, tanto para ti como para Pedro. Dios les bendiga a ambos. ¿Ok? Vamos al punto, ¿verdad? De por qué las parábolas, por qué Jesús utilizaba parábolas desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a por qué Jesús utilizaba las parábolas? Estamos en Mateo capítulo 13, versículo 10. Todo lo que vamos a estar hablando esta noche es en Mateo 13, porque es donde se encuentra la parábola, pero no vamos a ir en el mismo orden porque hay por ejemplo, esta parte que voy a estar cubriendo ahora, que es la parte de la explicación de por qué las parábolas, está posterior a la parábola. ¿Okay? Una vez que los discípulos escuchan esta parábola del sembrador, le preguntan, y ahí mismo lo dicen en Mateo 13:10, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente por medio de parábolas? O sea, le preguntaron directamente a Jesús que por qué lo utilizaba. Nosotros, vuelvo y repito, sabemos ya por qué, ¿verdad? Por todo lo que acabo de explicar, pero es interesante la respuesta, ¿verdad? Porque nosotros vemos desde nuestra perspectiva de nuestro tiempo, de nuestro contexto, pero en medio de ese contexto, de ese tiempo, ¿por qué Jesús utilizaba parábolas? Y en qué medida eso nos aplica a nosotros en cierta medida, ¿verdad? En nuestro contexto actual, ¿ok? Vuelvo y repito, los discípulos le preguntan, le dicen a Jesús, y se le acercan y le dicen, ¿por qué hablas a la gente por medio de parábolas? ¿Ok? Y la respuesta de Jesús fue lo más interesante, que fue lo que Jesús le contestó. Le contestó varias cosas. Vamos a ir una por una, antes de entrar a la parábola directamente, en las respuestas de Jesús y ver si esas razones nos aplican a nosotros en alguna medida. ¿Ok? Dice, luego de que los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús, en los versículos 11 y 12, recuerde que estamos en el capítulo 13 de Mateo durante todo el estudio, no nos vamos a mover de ahí, ¿ok? Así que si me escucho hablando de versículos, siempre es de Mateo capítulo 13, ¿ok? Los versículos 11 y 12, en los versículos 11 y 12 Jesús comienza a contestarle a sus discípulos y dice así, a ustedes Dios les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, a la gente, y se refiere a la gente que está escuchando en ese momento el sermón. Pues al que tiene, se le dará más, y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Pero la respuesta de Jesús no se queda ahí, continúa en los versículos 13 y 14. Mire cómo sigue Jesús contestando. Por eso les hablo por medio de parábolas,
porque ellos miran, pero no ven. Escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Y cita en ese momento a Isaías. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Y continúa Jesús todavía contestando, ¿verdad?, la pregunta de los discípulos. ¿Por qué parábolas? Dice en el versículo 15. Pues la gente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Vamos a tratar de resumir esto que Jesús dijo, ¿verdad? En estos versículos que acabamos de leer, ¿ok? Hay varias cosas aquí que él está mencionando, ¿ok? Mire, lo primero, resumiendo la respuesta de Jesús de por qué él utilizaba parábolas en este caso, dice, lo primero es que, y esto lo expliqué al principio, lo primero es que las parábolas son una forma fácil de recibir el mensaje para todos. Jesús estaba claro que él quería que la gente entendiese el mensaje que él estaba dando. Así que una de las razones es porque era una forma fácil de enviar el mensaje, ¿ok? Que no hay garantía de que todo el mundo entienda, ¿ok? Eso es otra cosa, ¿ok? Pero es una forma más sencilla y fácil para que la gente pueda entender, ¿ok? Lo segundo que podemos resumir de esta respuesta de Jesús es que aunque las parábolas es una forma fácil y sencilla, ¿verdad?, de llevarle el mensaje a todo el mundo, pero para los creyentes es una manera de profundizar más allá de la enseñanza moral sobre lo que es el carácter de Dios. ¿Ok? Me explico. La parábola de por sí es una forma sencilla de llevar un mensaje. Pero en el caso del creyente, cuando la persona no es creyente y no tiene un conocimiento bíblico, no tiene un conocimiento, ¿verdad?, de esa relación con Dios, ¿verdad?, de quién es ese Dios. Cuando la persona no tiene este conocimiento, pues sí, escucha la parábola y como está en un lenguaje sencillo, puede entender la enseñanza moral que encierra esa parábola, lo puede entender. Pero en el caso del creyente, cuando ese creyente, ¿verdad?, tiene un hábito, ¿verdad?, de estudiar la palabra, de profundizar, ¿verdad?, en esa palabra, la parábola también le provee un medio para poder profundizar más allá del mensaje evidente, ese mensaje moral que tiene la parábola. Más allá de ese mensaje moral que es tan evidente, más allá, la parábola permite que usted profundice mucho más, que es lo que vamos a estar haciendo en esta noche. Y lo que hacemos muchas veces en los estudios bíblicos, y lo que hacemos muchas veces cuando escuchamos una predicación, que escuchamos el mensaje, pero de acuerdo al conocimiento bíblico que tenemos, esa historia que escuchamos nos puede permitir profundizar más allá de lo obvio, más allá de lo que aparentemente se está diciendo de una forma sencilla, nos permite profundizar mucho más allá. ¿Por qué? Porque la parábola nos permite hacer analogías entre la historia, entre los personajes, entre los objetos, entre el lugar, entre aquello que se está utilizando para contar esa parábola, nos permite hacer una analogía de tal manera que podemos encontrar un mensaje más allá de lo obvio, de ese mensaje moral que estamos aprendiendo en ese momento. Además, también es una manera de cumplir lo escrito, ¿verdad?, por los profetas, y por eso Jesús lo menciona, ¿verdad?, cuando le está contestando a los discípulos ¿por qué parábolas?, ¿verdad?, le menciona, le cita al profeta Isaías, ¿okay? Para el contexto en donde Jesús está hablando, él utilizar parábolas era una manera de que se cumpliese lo que estaba escrito en las profecías. Y el que se cumpliese lo que estaba escrito en las profecías era también una manera de que la gente que estaba escuchando, al ver que las profecías se estaban cumpliendo en lo que él hacía o como él lo hacía, era una manera de alguna forma u otra afirmar quién era el que estaba hablando, quién era el que le estaba llevando el mensaje, quién era el que de una forma u otra estaba contando esa historia,
¿ok? Así que era una forma de afirmar quién era el que estaba hablando, porque las profecías hablaban referente a un Mesías, referente al Hijo de Dios, al enviado de Dios, ¿ok? Así que cuando él, a través de lo que él hacía, al narrar a través de parábolas y hacerlo de una forma que la gente a veces no entendía porque no tenía el conocimiento que tenía que tener para entender el mensaje que él estaba dando, era una forma de cumplir esas profecías y que la gente que estaba escuchando de una forma u otra pudiese decir, pues este es de quién está hablando la profecía porque está cumpliendo con lo que el profeta X en un momento dado dijo sobre él, ¿ok? Así que en este resumen podemos ver las razones por las que Jesús utilizaba las parábolas. Había una cuestión histórica, como dije, la cuestión de las profecías, pero está también para efectos históricos, pero también para efectos nuestros, que también aplica, el que la parábola nos permite, no solamente a la gente del tiempo de Jesús, a nuestro tiempo, nos permite profundizar más sobre el pasaje, más allá de lo obvio, como dije, más allá del mensaje moral. Nos permite profundizar mucho más. Por eso usted puede, quizás sobre la misma parábola del sembrador, usted puede escuchar un montón de predicaciones y cada predicación tener un enfoque distinto, porque la persona al profundizar en esa parábola está encontrando un material que quizás usted no había percibido que estaba ahí. O en un estudio bíblico, usted quizás ha tomado estudios bíblicos en un momento dado sobre una parábola, sobre esta parábola específicamente, y quizás hay cosas que sí se repiten, pero hay cosas que quizás usted no las había escuchado en cuanto a esa parábola específicamente. ¿Por qué? Porque esta técnica narrativa permite a través de las analogías de una forma u otra lograr profundizar a tal punto que mire se puede volver hasta infinita, ¿verdad? Lo que se le puede sacar a un pasaje bíblico, ¿verdad? Que está narrado en un momento dado, ¿ok? Así que en ese sentido, ¿por qué parábolas en aquel tiempo? Pues había una cuestión profética que había que cumplirse, pero además de eso, ¿por qué para nosotros? Porque nos permite profundizar mucho más allá de la palabra de Dios, de lo que es obvio que está escrito. Más allá de lo obvio que estamos leyendo, nos permite profundizar un poco más. Y al profundizar un poco más, a veces podemos, en muchas ocasiones, escuchar la voz de Dios para una situación particular mía. Yo, ya no en general para todo el mundo, para un pueblo, sino que a veces al profundizar en esa parábola yo puedo discernir, escuchar la voz de Dios para una situación personal mía. Y yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, que a veces ha leído un pasaje 1.000.000 de veces, por decirlo de una forma, ¿verdad?, exagerada, y en un momento dado yo leo ese pasaje bíblico y ese pasaje me habla. Esa parábola la había leído, o la había escuchado un montón de veces. Si estoy pasando por una situación, la leo y en ese momento me habla de una forma diferente para esa situación en específico que estoy pasando en esa hora. ¿Ok? Así que en ese sentido, esta técnica es poderosísima en ese aspecto. Muy, muy poderosa. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos a la parábola del sembrador. ¿Ok? Y lo que estuvimos leyendo fue del versículo 10 en adelante, pero ahora volvemos otra vez un poquito más atrás en el capítulo 13, que es donde estamos leyendo de Mateo. Y vamos a coger los versículos del 1 al 9, poco a poco, y ahí vamos a ir profundizando un poco en esta parábola. ¿Ok? Sigo yendo por ahí los comentarios. Claro que sí, Ruth Numi va a estar orando por ese joven. Claro que sí, Dios te bendiga. ¿Ok? Seguimos. Vamos a leer, lo primero es los versículos del 1 al 3. Y eso es la introducción de la parábola. ¿Ok? Es lo que nos pone, ¿verdad?, en contexto, lo que nos pone, ¿verdad?, más o menos en ambiente de qué es lo que está pasando en ese momento. Esa introducción se encuentra en los versículos 1 al 3. Así que vamos a comenzar a leer por ahí. Dice así los versículos 1 al 3 del capítulo 13 de Mateo. Aquel mismo día salió Jesús de su casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Y ahí comienza él a contar la historia. Esto es la introducción.
Nos está poniendo en contexto qué está pasando. Hay mucha gente. Jesús está en medio de toda esa gente. Se sube a una barca para desde la barca comenzarle a hablarle a la gente, ¿verdad? Respondiendo a la necesidad que quizás él veía en la gente en esa hora. Respondiendo quizás, ¿verdad? A que esa gente había llegado a ese lugar a verlo, a escucharlo. Y a esa necesidad él responde y comienza, ¿verdad? Ese sermón, porque explico, como lo dije al principio, esto es parte de un sermón extenso que él da, donde hay varias parábolas, ¿verdad? Pero el comienzo, el inicio, es esta parábola del sembrador, ¿ok? Así que ya estamos más o menos en el ambiente. ¿Qué está pasando? Está la gente, hay mucha gente, está Jesús, se sube a una barca, comienza a hablar, comienza a predicar, a decir ese sermón, ¿verdad? Y el comienzo de ese sermón es esta parábola de la que vamos a estar hablando en esta noche, ¿ok? Seguimos. Primer punto de la parábola. Primer punto. Dice el versículo 4 del capítulo 13. Dice: y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. ¿Okay? Antes de entrar, ¿verdad?, nosotros interpretar desde nuestra perspectiva, es interesante que en esta parábola, además, aparte del contar la parábola, más adelante, y ya lo leímos ahorita, hay una parte de que Jesús dice y habla, ¿verdad?, de por qué él utilizaba las parábolas, cuál era la razón de ser, y ya hablamos de eso, ¿ok? Pero después de esa parte, hay otra parte en donde Jesús, esta parábola del sembrador, él comienza a explicarla. Es interesante porque hay otras parábolas en donde quizás él no es tan extensa la explicación que él hace la parábola. Él siempre explica su parábola, pero a veces no es tan extenso. Pero en el caso de la parábola del sembrador, hay una parte, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de la Biblia, unos versículos donde de una forma bastante, ¿verdad?, explicativa, él cubre, ¿verdad?, lo que él quiere decir con esta parábola. Entonces lo que vamos a estar haciendo es que una vez leído este primer punto de la parábola, vamos a estar brincando, y no sé por qué, yo voy a decir a qué versículos, a unos versículos más adelante, para escuchar, una vez que leemos la parte, el punto que dice Jesús en la parábola, brincamos a ese pasaje más adelante y vemos cuál es la explicación de él de ese mismo pasaje, ¿ok? Y así vamos a ir poco a poco hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Vamos moviéndonos, pero para ir parejo, para no leerla toda y después ir a la explicación, vamos a ir por parte, lo que él está explicando de cada parte, ¿ok? Como dije, está el versículo 4, dice: y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron, ¿ok? La explicación del primer punto, ¿verdad? Eso está en los versículos 18 y 19, más abajo de lo que estamos leyendo. Los versículos 18 y 19 de este mismo capítulo 13, Jesús da la explicación de este primer punto. Y la explicación es la siguiente. Él dice: escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Esa es la introducción, ¿ok? En cuanto al primer punto, mira lo que dice: los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, ¿verdad? Hablando de esa semilla que cae en el camino, ¿verdad? Fuera del camino, y el maligno, ¿verdad? Y vienen las aves y terminan con ellas. Cuando él está explicando esa parte, él dice que esa semilla, ¿verdad?, que cae y que no germina, son los que no entienden. Los que no entienden. Mire, esto es muy importante que lo entendamos. Hilda, Dios te bendiga, bienvenida. Y Janes también, que llegaste por ahí, Dios te bendiga. A ambas, sean bienvenidas. Es importante saber que cuando estudiamos la palabra de Dios y no la entendemos, esa palabra es como si no hubiese sido puesta. Por eso es el ejemplo que él da, ¿verdad? Que según tiró la semilla, ahí desapareció. Se la llevaron las aves seguidas y desapareció. No, ni siquiera intentó, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad?, tratar de crecer ahí. Ni siquiera. Se fue rápidamente. La palabra de Dios, cuando se lee y no se entiende, es como si no se leyese. Es como si no... primero, que la palabra de Dios no es un amuleto. O sea, no es algo que yo tengo la Biblia y porque la tengo ya me va a traer buena suerte, o porque yo la leí, ¿verdad?, el pasaje, pues ya eso es una fórmula mágica que al yo leer ese pasaje ya mis problemas se arreglaron. No. La palabra de Dios, para que sea efectiva en el corazón del ser humano, tiene que ser no solamente leída, sino que tiene que ser entendida.
comprendida. Y por eso es importante sacar tiempo para, escúcheme bien, hay una diferencia muy grande entre las dos cosas que voy a decir. Hay que sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. No solamente para leer la palabra de Dios, sino para estudiarla. Hay momentos para leer la palabra de Dios, hay momentos para estudiar la palabra de Dios. Hay momentos por la mañana que yo me levanto, yo necesito, ¿verdad? Quiero escuchar palabra de Dios, abro quizás el libro de los Salmos, leo un salmo, me siento reconfortado, me siento fortalecido y vamos hacia adelante. Yo realmente no me pongo a profundizar mucho, simplemente lo leí y la palabra de Dios de alguna forma u otra, ¿verdad? A yo escuchar la obra en mí, pero eso es leerla. Para yo entenderla, yo tengo que estudiarla, que eso implica profundizar en ella. Sacar ese tiempo para, como estamos haciendo ahora, no simplemente leerlo de arriba a abajo, sino ir poco a poco, versículo por versículo, viendo si, por ejemplo, hay una palabra que está escrita, que a veces pasa, hay una palabra que está escrita y yo no entiendo la palabra. No estamos hablando de que esté en griego, esté en hebreo. Estamos hablando en su Biblia que usted tiene, en Reina Valera, o en Nueva Versión Internacional, o en Nueva Traducción Viviente, o Dios habla hoy, que la que estamos usando hoy es Dios habla hoy, para este estudio. Sea cual sea la versión que usted tiene, ¿verdad? Puede que usted, aunque esté en español, usted puede en algún momento dado comenzar a leer esa palabra y puede encontrarse con una palabra que usted no entiende. Si usted está en ese momento no leyendo, quizás cuando usted está leyendo la leyó y pues pasó por alto y trató de entender dentro del contexto, pues amén, ahí no hay problema. Pero cuando usted se sienta a estudiar la palabra de Dios, esa palabra que usted no entiende, usted tiene que hacer un alto, no seguir al próximo versículo, hacer un alto y buscar en un diccionario y ver un diccionario común y corriente de la lengua española. O sea, no estamos hablando de un diccionario bíblico, para ver qué significa esa palabra en español que yo estoy leyendo, ¿verdad? Porque a veces hay palabras que creemos que sabemos qué significan, pero realmente cuando buscamos significado nos damos cuenta que no entendíamos muy bien el significado de esa palabra, ¿ok? Así que es importante para que esa semilla, de alguna forma u otra, sea efectiva, para que, ¿verdad?, esa palabra que está siendo sembrada en mí sea efectiva, yo tengo que entender lo que estoy leyendo. Y para entender tengo que profundizar. Ya comencé, por ejemplo, la palabra que yo no entienda en español, tengo que buscar la definición. Pero también quizás yo estoy leyendo el pasaje y yo no sé por qué está pasando lo que está pasando. Pues mira, porque quizás yo empecé a leer en el versículo 7 u 8, ¿verdad? Usted sabe que en nuestra Biblia los pasajes a veces están por versículos, pero también tienen unos subtítulos que no son parte de la Biblia. Recuerde, esos subtítulos, cuando dice la parábola del sembrador, eso no salía en la Biblia. Eso se le puso acá posteriormente para ponerle un título a esa sección, ¿verdad? Y a veces vemos el título, nos parece interesante o creemos que es apropiado para lo que estamos buscando leer y leemos bajo ese título, pero aunque ese es un pasaje que está con un título aparte, a veces yo lo leo y no lo entiendo muy bien porque yo no sé qué estaba pasando, por qué me están hablando de eso. Por lo tanto, otra cosa que yo tengo que hacer para entender bien la palabra es a veces yo tengo que ir un poco más atrás y leer versículos más atrás o capítulos más atrás o leer todo el capítulo completo para poder entender o lo que pasó después. No sé, todo depende, ¿verdad?, del pasaje que yo estoy leyendo. Hay un pasaje que yo con leer unos cuantos versículos atrás me da una idea de lo que está pasando. O quizás leyendo un poco al frente, como el caso de las parábolas, que más de la parábola del sembrador, que más adelante, luego de la parábola, aparece la explicación y yo puedo ir un poco más al frente para ir entendiendo. Lo importante es que yo tengo que, siempre que estudio la palabra, además de entender la palabra en español que estoy leyendo, ¿verdad?, los significados, yo también tengo que entender qué es lo que está sucediendo en ese momento. Si yo no entiendo, yo tengo que buscar el contexto, qué pasó. Y quizás, pero pastor, yo no tengo comentarios bíblicos, ¿dónde buscar? Pues nada, usted busca en la misma Biblia, más atrás, más adelante, lea el capítulo completo. Y a veces uno a leer un capítulo completo, uno entiende mucho mejor el contexto de lo que está pasando. ¿Ok? Pero lo importante es que para que esa semilla sea efectiva, yo tengo que entender lo que estoy leyendo. Y otra cosa, o sea, también entender que hay veces que yo sí puedo estudiar la Biblia de una forma particular, yo solo, pero también tengo que leer la Biblia, estudiar la Biblia en comunidad, como estamos haciendo usted y yo ahora. Estamos estudiando este pasaje bíblico. Usted no está presente, pero sus comentarios están allí.
Usted va escuchando mi explicación, usted puede poner sus preguntas. Quizás yo no puedo contestarle en el momento porque estoy aquí hablando, pero un hermano, una hermana que esté también viendo los comentarios puede también aportar. Y lo hacemos en comodidad, ¿verdad? En una comunidad de fe nos reunimos y la estudiamos. Y así la falta de conocimiento de uno se complementa para otro, en otro. ¿Ok? Así que es bien importante que para yo entender la palabra también yo tengo que estudiarla en comunidad. Hay un momento para yo estudiar solo, pero yo no puedo depender de estudiar la palabra de Dios solo en todo momento. También tengo que leerla en comunidad, estudiarla en comunidad. Es muy importante. Saludos para Gladys Navarro. Dios te bendiga, Gladys. Qué bueno que estás conectada también con nosotros desde allá, desde la Florida. Un abrazo para ti, para todas las nenas, ¿verdad? Allá, para tu hijo, para tu nuera, para todos. Un abrazo a todos de parte mía, desde acá, desde Puerto Rico. Gracias por conectarte, Gladys. Un abrazo para todos. Así que es importante, en este primer punto que se establece en esta palabra, cuando Jesús lo explica, Él dice que es importante entender. Porque si yo no entiendo, la semilla, para ningún lado. Jenny, Dios te bendiga, estás por ahí conectada. Qué alegría saber que estás por ahí conectada. Un abrazo fraternal. Sé que no has escrito, pero vi que Enna puso por ahí un saludo para ti. Así que, Jenny, un abrazo fraternal desde lo más profundo de mi corazón. Tengo sed de verte, tengo sed de verte y tengo fe de que en algún momento podamos vernos nuevamente, ¿verdad? Con las debidas precauciones que tenemos que tener. Así que un abrazo, Jenny, Dios te bendiga. Gracias por estar conectada con nosotros, ¿ok? Así que ese es el primer punto. Hay que entender la palabra de Dios, hay que entenderla así. Si yo simplemente leo como el papagayo o simplemente leo superficialmente y yo no entiendo a cabalidad lo que estoy leyendo, pues así va a ser también, eso es lo que le va a pasar a la semilla. Según cayó, desapareció. Desapareció. Y si la semilla según cae, desaparece, en el caso de la palabra de Dios, así mismo el conocimiento o la aplicación que yo pueda hacerle en mi vida, en mi realidad, esa palabra que estoy leyendo, que estoy estudiando, así mismo va a desaparecer y no va a aportar nada en mi vida realmente. Porque la leí por pasar por ahí y leerla. Hay que sacar tiempo para profundizar en ella porque hay que entenderla con calma, con mucha calma, ¿ok? Ok. Nuestra hermana Lidia nos aporta, ¿verdad? Que una alternativa cuando no encontramos una palabra, que ya lo tenemos en nuestros teléfonos al alcance de la mano. Usted tiene Google, usted tiene su teléfono, usted busca en Google y busca la palabra y le aparece rápido. No tiene ni siquiera que buscar un diccionario. Muchas gracias, Lidia. Eso es una muy buena aportación. Así que al alcance de su mano usted tiene para entender una palabra. De hecho, voy a ir más lejos aún, Lidia. O sea, tiene el diccionario a la mano en su teléfono y sabe que en su teléfono, quizá usted no lo sabe, usted tiene al alcance un montón de comentarios bíblicos también gratuitos que usted los puede de una forma u otra alcanzarlo. De hecho, hay una página, se llama La Biblia Paralela, que es la Biblia, ¿verdad? Pero tiene una sección que usted tiene un interlineario donde aparece el pasaje en inglés, no sale en español, lamentablemente sale el pasaje en inglés, pero sale la palabra correspondiente del original en griego o en hebreo. Y tiene ahí mismo un numerito que usted simplemente toca la pantalla en ese numerito con esa palabra y lo envía a la definición de esa palabra en Strong, en el diccionario de Strong, que es un diccionario, ¿verdad?, para el griego en ese aspecto y el hebreo. Así que, y eso es gratuito. O sea, no es algo que usted tiene que comprar. Y así que no solamente usted puede ver con la definición, ¿verdad?, en español, sino que usted puede ahí ir y profundizar hasta la definición en la palabra original en griego o en hebreo y ver cuál es la definición, ¿verdad?, para esa palabra originalmente en griego o en hebreo. Y eso está ahí gratuito. Usted busca Biblia Paralela y usted... Bueno, déjeme enseñarle rápidamente porque no quiero que usted se quede con la... Yo la tengo por aquí. Déjeme ver si la consigo rápidamente. Sin salirme mucho de... Aquí la tengo, mire. Si usted ve ahí la pantalla, eso es Mateo 13:9. Déjeme buscar por aquí uno más atrás. Okay. Que es el que estamos leyendo, el 1 al... Ahí el 3. ¿Lo ve? Y dice, and he spoke. Y él habló, ¿verdad?, sobre muchas cosas. Y usted busca, aquí arribita tiene, encima de cada palabra, las palabras en inglés están en rojo y arriba están las palabras en griego. Y más arribita usted ve un numerito que aparece
ese numerito, es un número de definición. Usted aprieta con su dedo ese numerito y lo lleva directamente. Mire, por ejemplo, la primera palabra que dice aquí, esta dice and. Usted aprieta aquí, ¡pam!, y ahí lo lleva. Y mire la palabra ahí, and, que sería en griego kai. Y también entonces incluso. Y ya, sencillo. Mire, eso es gratuito. Gratuito. Usted no tiene que simplemente estar buscando nada, ¿verdad?, más allá de eso. ¿Ok? Seguimos por aquí. Déjeme ver por acá. Que creo que esto se para un poquito acá. Ok. Seguimos. ¿Ok? El segundo punto en esta noche. El segundo punto de la parábola. Que establece, el segundo punto que establece esta parábola que nos está dando Jesús. Este segundo punto se encuentra en los versículos 5 y 6. Recuerde que estamos en el capítulo 13, no nos hemos movido de ahí. Los versículos 5 y 6 del capítulo 13 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. Otra parte, ya hablamos de la primera, otra parte cayó sobre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda. Pero el sol, al salir, la quemó y como no tenía raíz, se secó. ¿Okay? Ese es el segundo punto que establece Jesús en esta parábola del sembrador. Vamos a ver la explicación de Jesús, que nos da Jesús de esta misma parábola. La explicación de Jesús a este segundo punto se encuentra en los versículos 20 y 21. En los versículos 20 y 21 aparece la explicación. Dice, la semilla que cayó entre las piedras representa a, Jesús explicando, los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. No se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución y fallan. Mire, aquí lo que Jesús nos está diciendo es que al comparar esta semilla que cae entre piedras, ¿verdad?, donde no puede sembrar, ¿verdad?, poner mucha raíz, ¿verdad?, pues está superficial. Él los está comparando, los que no tienen suficiente raíz, que es la analogía que estoy utilizando. Esas personas que no tienen suficiente raíz son las personas que sufren pruebas o persecución. Son la gente que viene al evangelio, pero enseguida que llega el evangelio llegan las pruebas, los problemas, las críticas, la gente diciendo cosas que no tiene que decir sobre uno, los problemas, llega el problema económico, llega la enfermedad, llegan tantas cosas que a la vida del cristiano llegan también, que a veces cuando nosotros compartimos el evangelio hay que, ¿verdad?, decir bien claro, ¿verdad?, según decimos, ¿verdad?, que es la mejor opción que cualquier ser humano puede tomar en su vida, ¿verdad?, entregarle su corazón al Señor, pero también tenemos que tener mucho cuidado, no venderles un jardín de rosas que no existe. O sea, el yo venir al evangelio, el yo venir a los pies de Jesús no implica que los problemas van a desaparecer, no implican que no van a llegar nuevos problemas a mi vida, no implican que no va a llegar la enfermedad, no implica que no va a haber escasez en un momento dado. Aún los cristianos, aún los creyentes pasamos por momentos de necesidad, por momentos de enfermedad, inclusive tenemos que enfrentarnos a la muerte también, al igual que el resto del mundo, ¿ok? Así que es importante, ¿verdad?, no vender un evangelio, ¿verdad?, donde queremos suavizarlo de tal manera que todo va a estar bien, simplemente pensando en que vamos a traer más gente por eso, pero cuando llegue el problema, como dice el pasaje, cuando lleguen los problemas, la persecución, la prueba, en un momento dado en la vida de esa persona va a salir corriendo, porque esto no fue lo que me vendieron. Para esto no fue que yo vine, ¿ok? Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la comparación que está haciendo Jesús cuando habla de esta semilla que cae en la piedra, son aquellos que de una forma u otra, cuando llegan los problemas, salen corriendo y fallan. ¿Y sabe por qué? Lo dice la misma explicación. Porque no tienen suficiente raíz. Y el creyente tiene que echar raíces poco a poco. Y en ese sentido, la iglesia tenemos que ser sabios. Saludos a Martita, que está por ahí. Dios te bendiga. Saludos también a Sandra. Dios te bendiga. Qué bueno que estás por ahí. Un abrazo. Es importante que nosotros los cristianos, los creyentes, seamos muy, muy cuidadosos, ¿ok? Porque cuando llegan personas nuevas al evangelio, tenemos que ser muy cuidadosos para que esas personas puedan echar raíces. Porque si nosotros no ponemos las condiciones adecuadas para que esas personas echen raíces, le podemos hacer un daño a esa persona sin querer, sin desearlo, ¿ok? Una persona es nueva en el evangelio. Un ejemplo, una persona es nueva en el evangelio y la persona en su vida secular es un contable.
y sabe de contabilidad y sabe de los números, esa persona entrega su corazón al Señor, llega a una iglesia, se convirtió en el día 1 y en el día 2, como la persona ya se convirtió y la persona quiere trabajar, pues lo metemos a trabajar de tesorero en la iglesia. Sin que la persona haya echado raíces. ¿Qué podemos causar con eso? Hacerle daño a la persona. ¿Por qué? Porque hay posiciones en la iglesia que, mire, son incómodas. En toda iglesia hay posiciones en donde se tocan temas que a veces son delicados. Y mire, y donde quiera que se brega con dinero, siempre de una forma u otra puede haber malos entendidos, malas interpretaciones. Donde quiera que hay dinero envuelto, hay 50.000 opiniones de cómo se debe utilizar el dinero o críticas de cómo se utilizó el dinero. Entonces, una persona que todavía no ha echado raíces, aunque tenga el conocimiento de contabilidad, usted lo pone en una posición como esa, donde va a estar bombardeado con cristianos que llevan quizás muchos años, ¿verdad? Cuestionando, preguntando por qué se hizo así, por qué no se hizo así, lo que puede de una forma u otra, esa persona que todavía no tiene raíces espirituales, lo que podemos es causarle un daño, ¿ok? Claro, yo como pastor soy de lo que pienso que hay otras áreas donde las personas cuando llegan nuevas las podemos a trabajar seguida y comienza a trabajar, ¿verdad? Y a dar fruto, pero tenemos que ser sabios en cuanto a en qué lugares sí se puede y en cuál lugar no se puede. Y para eso está en ese sentido en toda iglesia la figura pastoral, ¿verdad? De un pastor o una pastora que va conociendo a las ovejas que van llegando, sabe cuáles son sus necesidades, cuál es la necesidad que tiene esa persona de ponerse a trabajar inmediatamente o de simplemente estar sentado recibiendo palabra. Todo caso no es igual. Hay casos que tienen que estar sentados un tiempo porque tienen que de una forma u otra ir, ¿verdad? Asimilando, ¿verdad? Esta nueva experiencia de vida, pero también hay casos donde uno como pastor se da cuenta que esa persona necesita, por la razón que sea, porque está pasando por una situación específica, necesita ponerse a trabajar en algo rápidamente en la iglesia. Entonces ahí la figura pastoral de una forma u otra, viendo esa persona, ese nuevo creyente que lo va conociendo, sus necesidades, su forma de ser y conociendo también los diferentes ministerios que hay en la iglesia, pues mira, le puede dar la oportunidad para trabajar en un área o trabajar en otra área. ¿Ok? Pero no es simplemente ponerlo a trabajar de una forma, ¿verdad? Así, tú sabes de esto, ponte ahí a trabajar. No, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si lo hacemos de esa forma tan acelerada, ¿verdad? Sin tener, y en ese sentido siempre la figura del pastor o de la pastora es muy importante, ¿verdad? Que intervenga en esos nuevos creyentes para ver qué oportunidades se les puede dar de una forma u otra, ¿verdad? Porque muchas veces el pastor va conociendo también esas ovejas y sabe cuáles necesidades son las que tiene. Así que es muy, muy importante en ese aspecto. Vuelvo y digo, el ser humano es muy complicado y tampoco se puede pensar, ¿verdad?, que hay una regla específica y ahí vamos a tratar a todo el mundo de la misma manera, porque hay que tener mucho cuidado a veces con las reglas, porque el ser humano es diferente y las necesidades son diferentes. Y en ese sentido hay que ver, algunos seres humanos necesitan tratarlo de una manera, otros seres humanos hay que tratarlos de otra manera. Eso es lo que hace grande a Dios, ¿verdad? Que Él nos trata de una forma especial y particular porque Él nos conoce. Y yo como pastor y las personas como creyentes en toda iglesia tienen que aprender a ir conociendo a esas personas. No simplemente ya te conozco el nombre, sino irles conociendo para ver en qué medida, qué tan rápido, qué tan lento te voy dando oportunidad y en qué lugares te puedo poner para ayudarte, para que crezcas, pero no para hacerte daño. ¿Okay? Pero eso amerita un esfuerzo de nosotros como creyentes de conocer a la persona sin prejuicios, ¿verdad? Sin ya una mente ya predispuesta, ¿verdad? Porque algo que me dijeron de la persona, porque la persona viene de un lugar o viene de otro lugar, sin ningún tipo de prejuicio, sino conociendo día a día, poco a poco esa persona para saber cuál es su necesidad, ¿ok? Muy, muy importante eso en nuestra vida, ¿ok? Seguimos. El tercer punto que toca esta parábola está en el versículo 7 y dice de la siguiente manera: otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Ok? Cayó entre espinos y al caer entre espinos, esos mismos espinos la ahogaron. Los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Ok? Para que no pudiese esa semilla germinar. Vamos a ver la explicación de Jesús para esa parte, para ese tercer punto. Está en el versículo 22 la explicación de Jesús. Dice, la semilla sembrada entre espinos, explica Jesús, representa, y estoy citando directamente, ¿verdad?, la explicación de Jesús, representa a los que oyen el mensaje, la palabra que fue sembrada, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos.
¿Ok? Mire, cuando habla de los espinos en este pasaje, lo que está explicando Jesús, ¿verdad? En el versículo 22, cuando habla de los espinos, eso que arropa y no permite que esa semilla germine, cuando habla de los espinos se está refiriendo a los negocios de la vida. Los negocios de la vida es cuando nuestro interés mayor son las cosas del mundo y no las cosas de Dios. Escúcheme bien. Hay cosas del mundo que son importantes. Yo tengo un trabajo y tengo que cumplir la responsabilidad con ese trabajo. Yo estoy estudiando y yo tengo que ser responsable para cumplir, ¿verdad? Con esos estudios, ¿verdad? Con los trabajos que me da el profesor, yo tengo que ser responsable y cumplir con todo eso. Si yo participo ayudando en alguna institución benéfica, alguna organización, ¿verdad? De ayuda social, yo también tengo que cumplir, ¿verdad? Cabalmente con mi responsabilidad. No estamos hablando que yo me desconecto del mundo porque me voy a meter en la iglesia, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso porque algunas sectas caen en eso, ¿verdad? Es donde tú tienes que separarte totalmente del mundo y no hay contacto con el mundo. Yo estoy en la iglesia y se acabó. Mi vida en la iglesia y no hay otra cosa. No es eso lo que estamos hablando, ¿ok? Lo que hablamos es dónde está tu prioridad. Tú tienes que seguir trabajando, tú tienes que seguir estudiando responsablemente y bien hecho, ¿verdad? Para dar buen testimonio de lo que lo estamos haciendo bien. Pero además de todo eso, tú tienes también que saber que tu prioridad es la voluntad de Dios para tu vida, en donde Dios me quiere sirviendo. Si yo dejo que mi trabajo me arrope y toda mi vida es trabajo, yo espiritualmente voy a tener problemas tarde o temprano. Y escúcheme bien, o sea, no estamos hablando de tiempo, porque hay personas que a veces su trabajo amerita que trabajen más de 8 horas, pasa. Yo tuve negocios en un momento de mi vida y tenía que trabajar más de 8 horas, ¿verdad? Hay negocios que ameritan usted trabajar más de 8 horas. Y más cuando si usted es el dueño, tiene que trabajar más, ¿verdad? Ya no es que yo trabajo, ¿verdad? Y ponché y me voy. O sea, hay trabajos que ameritan más de 8 horas. No es de tiempo que estamos hablando. Es luego que yo cumplo responsablemente y sin exagerar, porque también está la persona, ¿verdad? Que es adicta al trabajo, ¿verdad? Y si lo deja estar 24 horas trabajando, pero eso es otra cosa. Cuando yo cumplo responsablemente con el tiempo debido para cumplir con mi trabajo, ¿verdad? Sin caer en la exageración. Cuando yo cumplo con ese otro tiempo que a mí me queda, ¿cómo yo lo estoy distribuyendo? Pues a mí yo trabajo tantas horas, a mí en el día, pastor, digo que yo trabajo en la semana, pues a mí me quedan, qué sé yo, 7, 8 horas en la semana que me queda, o 8, 10 horas, yo no sé, en esa semana, y ¿qué tú la dedicas? Pues yo me dedico, yo me siento y veo Netflix. Ah, pues. Y escúcheme bien, yo estoy diciendo que ver películas en Netflix es malo, yo las veo, o sea, no hay problema, usted puede ver Netflix, Hulu, lo que usted quiera ver, eso yo no tengo problema con eso, ¿ok? El problema es cuando yo tomo todo ese tiempo, luego de cumplir con mis responsabilidades laborales o de estudio, luego de yo cumplir con esas responsabilidades, ese otro tiempo yo lo dedico simplemente para algo que no me edifica espiritualmente. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque yo tengo que alimentarme espiritualmente. Si yo permito que las ansiedades, la verdad, la ansiedad del trabajo, el ajoro de mis estudios, me desconecten totalmente de Dios, yo voy a tener tarde o temprano, voy a tener problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted va a tener problemas tarde o temprano en su trabajo. Todo el mundo tiene un problema en su trabajo tarde o temprano. Usted va a tener problemas en sus estudios. Tarde o temprano usted va a tener problemas en los estudios porque todo el mundo los tiene cuando estudia. Eso es normal. Pero cuando llegue ese momento, si yo espiritualmente no estoy fortalecido, yo voy a sentir que el mundo se me derrumba, se acabó todo. Y puedo hasta perder interés en la vida porque no voy a poder estudiar lo que quiero, me van a expulsar de lo que estoy estudiando, el mundo se me acaba, esto no es lo que yo quería para mi vida, ya la vida no tiene sentido. ¿Usted me entiende? O sea, no es despegarse del mundo y dejar de cumplir mis responsabilidades, es entender, ¿verdad? Que la parte espiritual tiene una prioridad, tiene una prioridad. Porque si no, al fin de cuentas, voy a fallar. Porque a lo que le dediqué tiempo, no tengo la preparación espiritual para enfrentar los problemas que esa situación que yo estoy viviendo, yo pueda enfrentarla. ¿Ok? Así que muy importante. Nuestra hermana Virgemina aporta que en Cupey había una clase de discipulado para los nuevos creyentes. Claro que sí. De hecho, estuvimos hablando en un momento dado con Wilfredo, una clase que se iba a hacer de discipulado. Pero ahí cayó lo de la pandemia y no pudimos, ¿verdad? Hacerlo. Ya nuestro hermano Wilfredo, ¿verdad? Está igual ¿verdad? Con su esposa, están allá en Sidra trabajando, ¿verdad? Y en la iglesia allá en la primera de Sidra.
Y pues tenemos que ver cómo nosotros bregamos acá con esto. Pero habíamos hablado con él para ver cómo se podía hacer este programa, pero la pandemia, ¿verdad? Nos cortó los planes en ese momento. Hay que retomar todo eso. Así que saludos para Wilfredo, ¿verdad? En esta hora, en donde quiera que se encuentre, pues sabemos que su familia está por ahí conectada en esta hora. ¿Ok? Así que importante, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con ver dónde están nuestras prioridades. Tener mucho cuidado con eso. Seguimos, porque si no, ¿ok? El cuarto punto. El cuarto punto de la parábola se encuentra en el versículo 8 de este mismo capítulo 13. Estamos en Mateo capítulo 13, no nos hemos movido de ahí. Estamos en el versículo 8, que es el cuarto punto de esta parábola, y dice de la siguiente manera. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otros 60 granos y otros 30 granos. ¿Ok? Vamos a la explicación de este cuarto punto de esta parábola. Este se encuentra en el versículo 23 de este mismo capítulo 13 de Mateo. Esta es la explicación que Jesús le da a este punto. Dice, pero la semilla sembrada en buena tierra, ¿verdad? Representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. Como las espigas dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Aquí es virar un poco hacia atrás lo que dijimos al principio, ¿verdad? Es que oír la palabra y entender la palabra. Y esto estuvimos hablando al principio, ¿verdad? No basta con yo oír, escuchar la palabra. Yo tengo que entender la palabra. Para escuchar o para oír la palabra, a veces yo no necesito tanto esfuerzo. Que yo necesito para escuchar la palabra, ir los domingos a la iglesia, sentarme en la banca y escuchar lo que se predica y lo que se cantó y la lectura bíblica que se hicieron. Y yo escuché la palabra, yo la escuché. Pero dice el pasaje que para que eso sea efectivo, yo tengo que escucharla, oírla, pero también tengo que entenderla, ¿verdad? Y no voy a cansarlo con la misma explicación que di al principio, pero es importante que yo tengo que entender esa palabra. Escúcheme bien, no solamente los estudios bíblicos, aún en los domingos en una predicación, no es solamente yo escuchar el mensaje y que me edifique, eso es bueno, eso es maravilloso, qué bueno si usted lo hace, excelente, qué bueno, ¿verdad? Que le edifique el mensaje los domingos. Pero yo tengo que llevarme de asignación esa palabra que yo recibí y reflexionar en ella posteriormente. Mira, el pastor predicó de tal pasaje y dijo tales cosas. Déjame leer ese pasaje nuevamente ahora. Ese pasaje que el pastor predicó el domingo, ahora que él explicó todo eso en la predicación, déjame leerlo nuevamente y leerlo con calma a la luz de esa palabra que yo recibí el domingo pasado en la predicación. Y es una forma de yo reflexionar sobre el mensaje. Y según voy leyendo, digo, oye, el pastor dijo tal cosa. Oye, es verdad. O el pastor dijo tal cosa, pero fíjate, yo no lo veo de esa manera. No se moleste si en algún momento usted difiere de mí, a mí no me molesta. La palabra de Dios es abundante. Y a veces yo puedo verlo de una manera, ¿verdad? Y quizá usted la ve de otra. Y no significa que ninguna de las dos están mal. Eso es lo grande de la palabra de Dios. Que usted le dice algo y a mí me dice algo. Y no necesariamente están equivocadas ambas formas de verlo, no necesariamente. Porque quizás a mí Dios me está diciendo algo y a usted le está diciendo otra cosa. Para su contexto, para su realidad, para lo que usted está viviendo. Pero necesito sacar tiempo para yo reflexionar en cuanto a esa palabra que yo he recibido. Es muy, muy importante. ¿Ok? Vamos a seguir. Y la parábola cierra con una cosa muy interesante, muy, muy interesante. Luego que él hace esos 4 puntos, ¿verdad? Que él está cubriendo, dice algo sumamente interesante y cortito. Es muy interesante, pero muy cortito, ¿verdad? Luego que él dice la semilla, la primera que cayó, la segunda, la tercera, la cuarta, esto es, ¿verdad? Que germinó, no germinó, dio fruto, no dio fruto. Después que dice toda esa parábola, que la explica posteriormente, como hemos visto hasta ahora, él cierra con esta frase de lo más interesante. Dice Jesús al cierre de esta parábola, dice, los que tienen oídos, oigan. Esto está en el versículo 9 del capítulo 13 de Mateo. Los que tienen oídos, oigan.
Y yo tengo que decirle que cuando yo estaba meditando sobre este pasaje para este estudio bíblico y llegué a esa parte, todo lo demás, ¿verdad? Hemos hablado y muchas cosas, ¿verdad? Que Dios tiene, ¿verdad? Que nos ha dicho en esta noche a través de todo esto. Pero cuando llegué a esta parte, yo sentí que el Señor me jamaqueó. Porque es un pedacito muy pequeño, y a veces subestimamos lo que Dios nos está diciendo con algo tan sencillo. Pues a veces dijimos, ¿qué dice? Pues que el que no quiere escuchar, que no escuche. Pues el que está en el espíritu escuchará y el que está en la carne no escuchará nada. El que pueda comprender, que comprende. El que no comprenda, que no comprenda nada, ¿verdad? Allá le rendirá cuentas a Dios. Y a veces, ¿verdad? Damos una explicación sencilla de esto sin profundizar mucho. Pero a mí me pareció muy interesante porque cuando él dice los que oigan, los que tienen oídos, oigan. O sea, los que tienen oídos, oigan. Y el que tiene oídos, oye cuando un mensaje viene, ¿verdad? Porque si no hay nada que escuchar, yo no escucho. O sea, para yo escuchar algo tiene que haberse enviado, algún mensaje tiene que haberse enviado. Porque si el silencio es total, nada que escuchar, nada que analizar. Y reflexionando en eso, yo me puse a pensar, ¿verdad? En nuestro proceso, nosotros como seres humanos, cómo nos comunicamos. Y eso no solamente, ¿verdad? Tiene relación con nosotros como seres humanos, por eso también tiene una gran relación, como nosotros también nos comunicamos con Dios, como nosotros escuchamos a Dios de una forma u otra. Y me puse a buscar información, hasta me asesoré con Josie. Para los que no conocen a mi esposa, ella es patóloga del habla y es audióloga, aunque la audiología no la está ejerciendo. Hace muchos años no la ejerce, pero estudió audiología y es patóloga del habla y tomó muchas cosas en cuanto a lo que es la comunicación, ¿verdad? Y el hablar y ese proceso, ¿verdad? Que a veces pensamos que simplemente es escuchar. Y el comunicarse es un proceso no solamente de escuchar, sino también de lo que nuestro cerebro está haciendo en un momento dado en ese proceso de comunicación entre 2 o 3 seres humanos. ¿Okay? Y yo quiero una gráfica que voy a enseñarle ahora, tratar de que entendamos algo que es muy importante a la luz de eso que está diciendo en ese pasaje. Mire, para que usted entienda cómo funciona el proceso de comunicación, voy a ponerlo por aquí, para que haya un proceso de comunicación, tiene que haber un emisor. Un emisor es una persona que envíe, ¿verdad? Que en su cerebro hay un mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje lo quiere comunicar. Y obviamente, aparte de un emisor, tiene que haber un receptor. Alguien tiene un mensaje en su mente y quiere comunicar ese mensaje a la mente de otra persona. ¿Ok? Esta persona quiere enviarle un mensaje a esta persona. De una mente, de un cerebro, entiéndase, de un cerebro a otro cerebro, se quiere enviar un mensaje. Y es interesante porque para realizar eso, yo conté esta gráfica, que es lo más interesante. Cuando un emisor, alguien quiere enviar un mensaje, tiene que codificar ese mensaje que está en su cerebro de tal manera que lo pueda convertir en un mensaje a través de cierto canal y que ese mensaje vaya a un receptor, pero que el receptor recibir ese mensaje tiene que decodificar ese mensaje para que entonces pueda ese receptor recibir ese mensaje que estaba en el cerebro del emisor. Déjeme ir con calma, ¿verdad? No quiero ponerme muy técnico, ¿verdad? Yo quiero que usted no se me pierda en el camino, ¿ok? Déjenme ponerlo de esta manera. Yo voy a hablar, yo tengo una idea en mi mente y yo quiero comunicarla. Pues mi cerebro codifica, ¿verdad? Esa idea que está en mi mente a través de qué. Si voy a hablar a través de las palabras, yo voy a decir tales palabras con tal entonación, porque varias palabras con diferentes entonaciones pueden significar cosas diferentes, la entonación cambia. Mi cerebro codifica, ¿verdad? De una forma u otra esa idea y la convierte en unas palabras de tal manera que mis cuerdas vocales, mi aparato, ¿verdad? Para comunicarme, para hablar, de alguna forma codifique esa idea y la envíe
a través de un canal. Ese canal puede ser mi voz, ¿verdad? Ese mensaje puede ser a través de mi voz, o puede ser que yo lo haga de forma escrita. O puede ser que yo mande el mensaje a través de yo escribir una canción y ese mensaje tiene un mensaje que al interpretar yo esa canción, llegó el mensaje a otro lado. O yo puedo ser un experto bailarín o un danzor o yo soy experto en pantomima y esa idea yo la traduzco en movimientos de mi cuerpo y en ese caso el mensaje va a través del canal de lo que son los movimientos de mi cuerpo para que entonces el receptor que está al otro lado descodifica. Ese receptor que está al otro lado o escucha lo que yo dije, o escucha la canción que yo canté, o ve la pantomima o la danza que yo hice. Y ese receptor descodifica, vuelve a traducir todo eso y le envía entonces una idea a la mente. Y por eso una persona, vamos a ponerlo bien técnico, un pintor, ¿verdad? Que tenga esa habilidad, ¿verdad? Ese don para pintar. Tiene una idea en su mente, lo pinta y está enviando un mensaje. En una pintura puede haber un mensaje también, pero la persona que después ve ese mensaje, esa persona que ve ese mensaje posteriormente, esa pintura, amor lo traduce de otra manera, lo decodifica, lo traduce de otra manera. Y lo que quizás, lo que significa para el receptor esa pintura no es lo mismo que lo que pintó el pintor. Valga la redundancia. ¿Usted me está entendiendo? Que es un proceso en donde dos cerebros, ¿verdad? Pues puede ser más de dos personas, pero vamos a quedarnos sencillo en dos personas. Dos cerebros se van a comunicar, la idea de un cerebro a la idea de otro cerebro a través de un canal, que ese canal puede ser diferentes modos de comunicarse, escrita, verbal, música, las expresiones de mi cuerpo, y de una forma u otra se va a comunicar ese mensaje. ¿Ok? Explicado todo eso, vamos a utilizar eso mismo que estamos diciendo. Voy a ponerlo por aquí. Y vamos a traducirlo, lo mismo, pero que el emisor es Dios. Y el receptor es el creyente. En ocasiones Dios quiere comunicarnos algo. En ocasiones Dios quiere comunicarnos algo. De muchas maneras. Lo puede ser de forma escrita a través de la misma palabra de Dios, de la Biblia. En ocasiones Dios nos habla a través de su palabra. A veces nos habla a través de sucesos que pasan alrededor. Cosas que pasan a mi alrededor y en medio de lo que está pasando yo puedo escuchar la voz de Dios. No audiblemente, pero sí por las circunstancias que están pasando. A través de la misma naturaleza, Dios me puede hablar a través de la naturaleza. Y yo viendo la gloria de Dios, en un momento en que yo estoy deprimido, yo puedo percibir la voz de Dios a través de un bello amanecer que me hace recordar lo grande que es Dios. ¿Usted me está entendiendo? Pero fíjese que es algo que sale de la mente de Dios hacia la mente del ser humano. Pero desde la mente de Dios a la mente del ser humano, en ese trayecto hay un canal de comunicación que puede ser la palabra de Dios, puede ser una predicación, puede ser un estudio bíblico, puede ser un momento de oración congregacional, puede ser un momento de oración personal, puede ser un momento de yo leer la palabra de Dios de forma individual, puede ser a través de cómo yo veo la mano de Dios en la naturaleza, puede ser como yo veo la mano de Dios en medio de una situación que estoy pasando en el trabajo. De alguna manera Dios se está comunicando conmigo. La pregunta es, yo estoy decodificando, yo estoy traduciendo adecuadamente lo que Dios me está diciendo. Volvemos a la palabra, que tengo oídos para oír, que oiga. Estoy traduciendo adecuadamente el mensaje de Dios. Lo que Dios me está diciendo a mí en esta hora, en esta situación X que yo estoy viviendo en esta hora. Yo estoy entendiendo claramente cuál es el mensaje que Dios me está diciendo. Por aquí me escribió algo interesante. El header prepara el receptor y el trailer confirma que el mensaje fue bien recibido. Juan Figueroa. No me extraña que sea Juan. Juan sabe de todo. Una cosa seria. Juan, un abrazo. Dios te bendiga. Gracias. Eso es así. Estamos de acuerdo 100% contigo.
¿ok? Es un proceso de comunicación que lo estamos poniendo de forma sencilla y Juan después puede preguntarle después, pero esto es bien profundo, ese proceso de comunicación. Usted y yo hablamos de una forma, y de hecho, el ejemplo que dimos, yo soy el emisor, le voy a dar un mensaje a usted a través de ese proceso de comunicación, pero posteriormente yo me convierto en el receptor para recibir el mensaje que usted me está enviando. Ese proceso de conversar, cuando dos personas están hablando, es un proceso de intercambio, en que en un momento yo soy receptor y en un momento soy, ¿verdad?, el interlocutor, en un momento soy el emisor y en un momento soy el receptor. Y luego me convierto en receptor y entonces la otra persona es el emisor. Y es constante, eso pasa en segundos, mientras estamos hablando y conversando. Y en ese proceso que estamos conversando, yo estoy codificando lo que estoy enviando y estoy descodificando lo que me están enviando, y por eso a veces hay malos entendidos, que a veces me dijeron algo y yo no entendí porque no codifiqué, escuché las palabras pero no entendí el mensaje que el cerebro que me estaba mandando el mensaje me estaba enviando, malinterpreté lo que me dijeron. Y lo mismo pasa a veces con la voz de Dios cuando nos habla, malinterpretamos. ¿Ok? Ismael, Dios te bendiga, qué bueno que estás por ahí conectado. Su analogía de la choza que se le quemó el náufrago el domingo. Ah, claro. Gracias, Ismael, por ese ejemplo. Muy bueno. ¿Sí? El ejemplo de la choza es una buena comparación. Se mandó un mensaje a través de una historia, de una narración. Y había un mensaje ahí. Y yo confiaba como emisor, yo confiaba que yo contar esa historia y con mi explicación, la idea que yo tenía en mi cerebro de alguna forma llegara a la mente de quien estaba escuchando la predicación, el sermón en esa mañana. Y estoy seguro que en ese proceso algunos interpretaron de una manera y algunos quizás interpretaron de otra. Es normal. Porque en el proceso de codificación y de decodificación hay interpretaciones. ¿Ok? Así que es importante, y yo tengo que preguntarme quizás en esta hora, o sea, yo estoy decodificando bien, yo estoy traduciendo bien el mensaje que Dios me está enviando por el medio que sea. Ya establecimos que hay muchos medios a través de los cuales Dios me habla cada día. Visualmente, audiblemente, táctilmente. Hay muchas formas en cómo yo puedo percibir la voz de Dios. Yo estoy traduciendo de forma adecuada el mensaje de Dios que me está enviando cada día. Ok. Una pregunta muy interesante. Gracias, Sandra. Que Rafa pregunta, cuando sale abajo, y déjeme marcarlo por aquí, esta palabra que dice ruido, ¿a qué se refiere? Muy, muy buena pregunta. Y no la había tocado, fíjate, a veces por cuestión de tiempo, pero es muy importante. En el proceso en que yo estoy, mi cerebro está enviando un mensaje a una persona, y lo estoy codificando, y la otra persona, a través de hablar, por ejemplo, y esa persona está descodificando ese mensaje para entenderlo en su cerebro, pueden haber ruidos en el camino. Los ruidos pueden ser muchas cosas. Los ruidos son otras cosas que son distractores, cosas que nos distraen. Para verlo de una forma fácil y asociarlo con lo que es la palabra ruido, aunque no tiene que ser ruido necesariamente, ¿verdad? Porque ya establecimos que puede ser esa comunicación, ese mensaje puede ser hablado, pero puede ser también por los movimientos de mi cuerpo, o a través de una música, o a través de una pintura. Ya establecimos que pueden ser muchos medios, no solamente el medio hablado como se envía el mensaje, ¿ok? Pues puede haber muchos distractores, que es lo que se llama ruidos. Por ejemplo, yo estoy hablando con otra persona en una habitación y hay un televisor prendido con el volumen muy alto. Yo trato de poner mi atención en lo que la persona me está escuchando, pero no puedo entender bien lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque el ruido, y este caso es literal, el ruido del televisor que está en un volumen muy alto, no me permite entender lo que me está diciendo la otra persona. Es un distractor. Pero vuelvo y digo, cuando decimos ruido, ese distractor no necesariamente es algo audible. Yo puedo estar llevando un mensaje a través de la pantomima en una iglesia, y otra persona está sentada en una silla, en un banco, ¿verdad? Viendo la pantomima, pero esa persona llegó con 50,000 problemas de la casa, hubo una crisis, pasó una situación con un hijo, con el esposo, con la esposa, y la persona tiene la mente en ese problema, y eso es un ruido, también es un distractor. Esa persona, aunque se le está mandando un mensaje de forma visual a través de la pantomima, es posible que la persona no pueda percibir, entender, no pueda decodificar, no pueda traducir claramente el mensaje, porque su mente está distraída con el problema que está pasando. Esos son ruidos. ¿Ok? Rafa y Sandra, ¿verdad? Que me mandan la pregunta. Esos son ruidos, ¿verdad? Y muchas veces cuando Dios, de la aplicación de este ejemplo que tengo, cuando Dios nos está hablando, también hay ruidos, hay distractores que no me permiten escuchar claramente la voz de Dios, especialmente los problemas. Los problemas muchas veces son ruidos que no nos permiten escuchar claramente la voz de Dios a nuestra vida.
A veces los problemas nos abacoran de tal manera que no podemos a veces recordar las promesas de Dios. A veces hasta se nos olvida la fidelidad de Dios, no de forma teórica, la fidelidad que Dios me ha demostrado en otros momentos de mi vida, que yo lo he vivido en algún momento de mi vida, pero en medio de este problema se me olvidó porque estoy tan abacorado, estoy tan preocupado o estoy tan molesto que no puedo recordar todas las veces que anteriormente Dios me demostró su fidelidad. Esos son ruidos. Las otras palabras son distractores que no me permiten ver a veces, escuchar bien la voz de Dios. Pero no nos quedemos ahí. Déjeme ir avanzando, porque el tiempo pasa. Vamos a usar la misma figura nuevamente, pero esta vez vamos a cambiarlo. No, perdone, que cambié para acá. Ok. Déjame un brequecito que creo que... ok, déjeme acá... No, creí que lo había puesto y no lo puse, pero yo lo explico nuevamente. Mire, en esa parte donde aparece el emisor, que es Dios, vamos a eliminar a Dios por un momento. A veces el emisor soy yo como creyente. Yo soy el que estoy mandando el mensaje. Yo, el creyente, de lo que he recibido de Dios, yo quiero compartir el mensaje. ¿A quién yo le quiero compartir el mensaje? A un no creyente. Ese mensaje del evangelio, del testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, no sé, hay algo en mi mente como creyente que yo quiero compartir con otra persona que es no creyente o que está alejada de los caminos del Señor. Para yo llevar ese mensaje que está en mi mente a la mente de ese no creyente, de acuerdo a lo que estamos explicando en esta noche, yo tengo que estar seguro que ese mensaje llega de la forma correcta. Vamos a ponerlo de una forma exagerada para entender, ¿verdad? Que siempre la exageración, a veces, ¿verdad? La hipérbole a veces es buena porque en la exageración podemos entender mucho mejor algo, ¿verdad? De una forma más sencilla. Vamos a poner que yo quiero llevar el mensaje de salvación a una persona no creyente. Y esa persona es sorda. No tiene audición. Y yo estoy empeñado en leerle 4 salmos, el Evangelio de Jesús. Quiero hablar de Apocalipsis, hablarle de las cartas de Pablo y vaciarle todo el conocimiento bíblico, ¿verdad? Esa persona, ¿sabes qué? De forma hablada estamos hablando, ¿verdad? Voy a perder mi tiempo porque si la persona no oye, el mensaje no va a llegar. Por lo tanto, yo tengo que saber cuál es el medio, cuál es el canal que yo voy a utilizar para enviar ese mensaje. Esa idea que está en mi mente, ese mensaje, esa palabra que Dios me puso, ese mensaje de salvación, esa palabra del evangelio que está en mi cerebro, en mi mente, yo tengo que codificarla de una forma para que el mensaje sea efectivo, de una forma que esa persona que lo va a recibir pueda decodificar ese mensaje, pueda traducir ese mensaje. Y ahí entramos en muchas cosas que a veces nosotros pensamos que la única forma de predicar es, pues yo me subo al púlpito y predico y la gente que reciba palabras. Mire, hay veces que yo puedo predicar a través de una alabanza, de un cántico. A veces con un cántico de 5 minutos llega un mensaje más profundo de una persona que una predicación de 45 minutos. Y eso yo lo he vivido. Un mensaje en una alabanza, en un cántico, en una composición que escribió una persona, que la alabanza el cántico puede durar 4 minutos. Llega y usted sabe, usted escucha música. Hay mensajes que usted escucha en la música, no solamente cristiana, aún en la música secular. Hay mensajes que usted escucha en una alabanza, en una canción quizás secular también, y usted se le queda el mensaje. Y escuchó 3 o 4 o 5 minutos como mucho, que una canción larguísima, 5 minutos. Siempre son 3 o 4 minutos y usted recibió el mensaje y se le quedó. O quizás a través de una obra, un drama. Es más, déjeme decirle algo. A veces a través hasta de la misma comedia. Aunque usted no lo crea, dentro del cristianismo, a través de la misma comedia, a veces se puede llevar hasta un mensaje también.
Entonces yo tengo que estar claro en que no es solamente que yo sepa el mensaje que está en mi mente, que yo esté claro, no solamente que esté claro, yo tengo que estar claro en cuál va a ser el canal que yo voy a utilizar para que ese mensaje llegue de forma efectiva a esa vida. Pero para eso yo tengo que saber a quién es mi audiencia, a quién yo le estoy hablando, a quién yo le estoy llevando ese mensaje. Para saber cuál es el canal adecuado para que ese mensaje llegue. Y en ese sentido, a veces como iglesia tenemos que como iglesia, reinventarnos. A veces salirnos de los patrones, de los estereotipos. Especialmente si hay una actividad en la iglesia donde hay mucha gente que viene en un momento dado que son gente no creyentes o gente que no está asistiendo a la iglesia. Yo tengo que ver si la estructura que yo estoy llevando del culto, quizás para mí como creyente me satisface, pero para el no creyente es traducible, es decodificable, es entendible para esa persona, o se va a quedar dentro de un protocolo que no me dijo nada. Usted me está siguiendo, me está entendiendo. Hay que a veces sentarse, pensar y analizar realmente. Y el hecho de que yo para este servicio lo haga de una manera no implica que el otro servicio tiene que ser igual, pues yo tengo que evaluar cuál va a ser la audiencia, quién va a estar ahí sentado. Y ahora más que los servicios que se realizan, como este estudio bíblico, lo estamos realizando a través de Facebook Live, y los cultos los domingos se hacen de Facebook Live, y los servicios que se hacen en la semana a través de Zoom, donde hay personas que ni siquiera son de la iglesia o no, a veces no asisten a ninguna iglesia y se conectan. El mensaje se está diciendo en una forma que es traducible, que es entendible para la persona que lo está recibiendo. Pregunta que simplemente dejo. Déjenme los comentarios por ahí. Nuestra hermana Inesita dice, el ruido puede ser hasta pensamientos adicionales que no tienen que ver con el mensaje, pero que se nos meten en la cabeza como distracción. Totalmente correcto, Inesita. Juan Figueroa nos dice, el término ruido se utiliza también en la fotografía. También Juan tiene razón. La imagen acompaña el mensaje. Tienes toda la razón. En la fotografía también pasa. Una fotografía puede ayudar o puede desayudar en un mensaje que se quiera llegar. Claro que sí, claro que sí. Así que Sandra, muy buena pregunta tuya y de Rafa. Gracias por esa pregunta. Mira todo lo que... Y se me había quedado, estaba ahí puesto, pero en cuestión de cubrir en el tiempo ya sí me iba a quedar y no lo iba a tocar. Así que gracias por esa pregunta, Sandra y Rafa. Ok, a ambos, ok. Y nuestra hermana Edna dice, muchas veces oímos, pero no escuchamos, porque solo internalizamos lo que nos conviene o lo que queremos oír. Eso es cierto. A veces el mayor distractor soy yo mismo. Muchas veces. Muy cierto, Edna. Muy cierto. ¿Ok? Y nuestra hermana Glory. Glory, Dios te bendiga. Qué bueno que estás por ahí también. Un saludo. Dice, es la flexibilidad empática como medio de transmisión del mensaje. La empatía es fundamental. Por eso es que yo tengo que saber a quién es mi audiencia, a quién yo le estoy hablando. Y cuando digo audiencia puede ser una persona y pueden ser muchas personas. Yo tengo que saber cuál es mi audiencia, porque si yo no sé quién es mi audiencia, a quién yo le estoy hablando, quién es el receptor que recibe el mensaje que yo estoy enviando, si yo no estoy claro en eso, posiblemente yo falle en la empatía. No soy empático. No porque no quiero ser empático. No soy empático porque no conozco a quién le estoy hablando. No sé cuál es la forma más efectiva para hablarle a esa persona. Yo creo que usted entiende algo. Mire, cubrimos esta parábola y ya son las 9:03, vamos a terminar ya, pero cubrimos toda esta parábola y mire el tiempo que nos tocó el último pasaje, que era el más cortito, ¿ok? El más cortito. Pregunta que yo creo que usted se quede en esta noche para que medite con calma. Esa es la asignación que usted tiene y medite. Primero, ¿estoy decodificando o traduciendo correctamente el mensaje de Dios para mí en este tiempo? Fíjese bien que no estoy diciendo si estoy escuchando el mensaje de Dios, lo puedo estar escuchando, lo estoy traduciendo adecuadamente, estoy entendiendo lo que sale de la mente de Dios a mi mente. Está llegando de la forma correcta, lo estoy traduciendo bien, ya estableciendo de las diferentes formas en que Dios habla. Estoy entendiendo bien lo que Dios me está diciendo en este tiempo, Y lo segundo que yo creo que usted se quede y medite en esta noche, estoy codificando correctamente el mensaje para el mundo en este tiempo. En otras palabras, cuando yo estoy llevando el mensaje lo estoy diciendo, lo estoy traduciendo de una manera que llega de una forma efectiva a la gente en este tiempo.
qué medios estoy utilizando, si es hablado, en qué forma estoy hablando, qué vocabulario estoy hablando, qué tonalidad estoy hablando, si es musical, el mensaje que estoy enviando a través, musicalmente hablando, llega a la gente que tiene que llegar. Mire, a veces no es cuestión, escúcheme bien, a veces una alabanza, ¿verdad? Cuando estamos hablando evangelísticamente hablando, una alabanza puede ser hermosa para mí. Me encanta, esa canción a mí me edifica, yo puedo decir, y pensarlo, y estar en lo correcto. Pero esa alabanza, esa persona inconversa, esa persona que quizás está alejada de los caminos del Señor, le hablará. Si yo quiero hablarle a una comunidad de jóvenes que está inmersa en el ambiente, ¿verdad?, del reggaetón, y yo le canto un corito de la iglesia, que puede tener el mensaje más bello del mundo y pertinente para lo que están viviendo, esa persona escuchará el mensaje, o cuando escuche los primeros acordes, sin escuchar la letra, los primeros acordes, ya comenzará el ruido. ¿Cuál de ruido? Comenzará el ruido ya en la mente y ya no escucharon el mensaje. Mas, sin embargo, si yo cojo esa misma alabanza y se la pongo en un ritmo que les sea atractivo a ellos, le queda la curiosidad y dice, déjame escuchar a ver qué es lo que dice. Mira, el ritmo es lo que usamos nosotros. Yo no sé si usted me está entendiendo esta noche. Pero hay que reflexionar. Esas dos preguntitas, tómelas de asignación, medite en ellas, reflexione. Y pidamos de dirección a Dios. Para que seamos, podemos enviar el mensaje correcto y por los canales correctos a un mundo que necesita de Dios. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Este mundo necesita de Dios. Este mundo necesita el mensaje de Dios. Lo estamos enviando de la forma correcta, por el canal correcto, no por el que no me gusta a mí, por el canal que llega al destino que tiene que llegar. Simplemente para pensar, ¿ok? Así que vamos a terminar ya en esta hora. Son las 9:07. Creo que me mandé un poquito, pero ya culminamos. Déjeme ir quitando esta pantalla, ¿verdad? Para ir cubriendo por aquí. Y ya estamos aquí. Ya con esto culminamos esta experiencia de esta noche. Gracias a todos los que se conectaron. No sé cuántos se conectaron, se me olvidó preguntarlo al principio. Espero que haya un buen grupo en esta hora. Esperamos que se hayan disfrutado de este estudio. Dios me los bendiga, que descansen todos y que la paz de Dios sea sobre ustedes. Bye, nos vemos.